Bienvenidos, mi nombre es Paola Frías. El día de hoy vamos a realizar un curso que está relacionado con la Ley 1010 del año 2006, acoso laboral, en el contexto colombiano. Soy gerente general de PFA Consultant, de profesión abogada, magíster en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, con una especialización en Derecho Laboral y otras en Alta Gerencia y en Gerencia de Recursos Humanos. El día de hoy, en nuestra primera parte del curso, quiero que hablemos acerca de las definiciones, generalidades del acoso laboral, cuáles son esas modalidades que en nuestro país, que en Colombia tenemos definidos por ley, y posteriormente en los siguientes cortes pues vamos a trabajar cuáles son los atenuantes, cuáles son los agravantes, las indicaciones que deben tener en cuenta para realizar una denuncia en caso de que sean víctimas de acoso laboral, para cerrar con algunas reflexiones y algunas conclusiones que en nuestro criterio son importantes. Arrancamos hablando del acoso laboral como definición. Esa definición está en el artículo 2 de la Ley 1010 del año 2006. ¿Qué es el acoso laboral? Es una conducta que en primer lugar debemos tener en cuenta, es una conducta persistente, pero además de ser persistente también es importante que sea demostrable. Y esas son algunas situaciones que desde mi experiencia como asesor de diferentes compañías he identificado que cuando las personas van a desarrollar este tipo de denuncias, normalmente no tienen en cuenta la importancia de poder demostrar a través de algunas pruebas que esa conducta efectivamente se está presentando. ¿Quién puede llegar a ejercer una conducta desde el punto de vista del acoso laboral? Puede ser una persona que sea un superior jerárquico, un jefe, un director, un líder, como también puede ser incluso una persona que jerárquicamente se encuentre subordinada. Una persona que sea, digamos, un asistente, un auxiliar, o incluso podría estar también a nivel de acoso laboral desarrollada por cualquier compañero de trabajo. Como podemos ver en la diapositiva que ustedes están observando, básicamente este artículo 2 define que quien es victimario de esta conducta está ejerciendo sobre su víctima miedo, o lo que quiere es infundir miedo, intimidarlo, generarle angustia, generarle terror, generar incluso algún perjuicio laboral o llegar a desmotivarlo de tal manera que la persona lo que buscaría es precisamente renunciar, es decir, inducirlo a la renuncia, no porque de manera voluntaria esa persona quiera realmente renunciar, sino porque está viendo que su dignidad, su integridad personal como trabajador se encuentra afectada y al ser afectada prefiere irse de la organización que continuar viviendo esa situación. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos que protege la ley, que es importante que tengamos en cuenta? En primer lugar, lo que se busca es precisamente, y la Ley 1010, que ha tenido un avance significativo desde su creación, busca que precisamente este trabajador pueda desarrollar su labor en condiciones dignas, en condiciones justas, que exista armonía dentro de la empresa, que se pueda manejar un buen ambiente, especialmente que podamos tener en cuenta que quienes son víctimas de acoso podrían llegar a tener una situación de deterioro de su salud mental o incluso llegar a ver afectado su derecho a la intimidad. Todos estos derechos, como el caso del derecho a la intimidad o el trabajo en condiciones dignas y justas, que están consagrados en la Constitución Política. Derecho a la intimidad en el artículo 15 de la Constitución Política, el trabajo en condiciones dignas y justas en el artículo 25 de la Constitución Política colombiana. El artículo 2, que les mencionaba anteriormente, que hace relación también no solamente pues a la definición, consagra cuál es el objeto de la ley. Y el objeto de la ley, en primer lugar, además de definirlo, como ya veíamos que es eso del acoso laboral, también busca prevenirlo. No solamente que conozcamos qué es el acoso laboral, sino que al interior de las organizaciones especialmente podamos desarrollar mecanismos que prevengan que estas situaciones no se presenten. Y de hecho, la ley también consagra dentro de ese objeto que si ya se presentó la situación, pues habrá que corregirla y sancionarla. Entonces, dentro del objeto tenemos que lo define, lo previene, lo corrige y lo sanciona. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de Ley 1010? Hacemos referencia a organizaciones, pero también hacemos referencia a personas que están trabajando directamente bajo un contrato laboral en una organización. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Ley 1010 no aplica en relaciones civiles o comerciales.
Si una persona está desarrollando al interior de una organización una prestación de servicio a través de un contrato civil o de un contrato laboral, pues no va a estar cobijado por la ley 1010 del año 2006. A menos que, como lo ha dicho también, digamos, a nivel de jurisprudencia la Corte, salvo que en esta relación, digamos, se puedan probar que no es un contrato de prestación de servicios, que a través del principio de la primacía de la realidad hablamos de un contrato laboral y que efectivamente existan relaciones de subordinación y que se encuentren los tres elementos del contrato laboral. ¿Quiénes son los sujetos del acoso laboral? Pues tenemos sujetos activos, pero también tenemos sujetos pasivos. El sujeto activo puede ser cualquier persona natural, un trabajador, como les decía antes, puede ser un trabajador con una condición de jerarquía, puede ser un trabajador subordinado o puede ser simplemente un par de la organización. Y de la misma manera, el sujeto pasivo, que sería la víctima, es decir, quien está recibiendo de manera permanente y reiterada estas actitudes que pueden llegar a configurarse dentro del acoso laboral, pues esa víctima de igual manera pues es una persona natural y puede estar en cualquiera de los niveles jerárquicos que les acabo de nombrar. El acoso laboral tiene 6 modalidades. Esas modalidades vamos a entrar a verlas en detalle, son bien interesantes porque cada una de ellas puede llegar a generar dentro de la organización el hecho de que se configure el acoso laboral. La primera de ellas es el maltrato, la segunda es la persecución, la tercera es la discriminación, la cuarta el entorpecimiento, la quinta la inequidad laboral y la sexta la desprotección laboral. Estas 6 modalidades de acoso laboral, que en el siguiente segmento vamos a tener la posibilidad de verlas en detalle, son las que constituyen unas modalidades que de manera general se pueden denominar acoso laboral. Ya vamos a ver cuáles actitudes dentro de las organizaciones podríamos llegar a ver como actitudes comunes o que nos pueden parecer muchas veces jocosas, y también vamos a ver cuál es esa diferencia entre el acoso laboral y el acoso sexual, para que a través de estos mecanismos como este curso que estamos desarrollando podamos evitarlas para prevenir que estas situaciones se den. Buscar trabajo es un trabajo, definitivamente, porque hay que hacer una serie de actividades para ayudar a generar un networking sano y saber. Las denuncias de acoso laboral, ¿dónde se pueden presentar? Pues se pueden presentar en el mismo lugar de trabajo, es decir, con el empleador, quien debe dar de esta estrella que había venido de otra compañía, sino que además el equipo que lo recibía, ese nuevo equipo del cual formaba las prácticas, sobre todo de recursos humanos, dentro de las organizaciones a nivel mundial, pero es un concepto que viene de muchos siglos atrás y que no es nuevo, digamos.
Bienvenidos. Continuando con nuestro curso, vamos a ver las modalidades de acoso laboral contenidas en la Ley 1010 del año 2006. Como les explicaba anteriormente, la primera de ellas es el maltrato laboral. Normalmente creemos que ese maltrato laboral hace únicamente referencia a actos que son de violencia física y no necesariamente. El maltrato laboral bien puede ser incluso comentarios que sean hostiles, comentarios que sean humillantes, burlas sobre el comportamiento de nuestros compañeros o trabajadores, sobre la apariencia física, sobre la forma de vestir, o incluso hacer alusión pública a algunos hechos que pertenezcan a la intimidad del trabajador, hechos que puedan llegar a generar que él se sienta incómodo en relación con algunas referencias que podamos hacer, bien sea por su sexualidad o temas que correspondan a aspectos de su salud, comportamientos que de alguna manera él sienta que menoscaban esa dignidad o esa autoestima del trabajador. Entonces, como podemos ver, en el maltrato laboral no solamente estamos hablando de una violencia física, puede ser también una violencia moral o incluso pueden ser expresiones verbales que resulten ultrajantes para los trabajadores. Dentro de esta modalidad de maltrato laboral podemos hacer referencia también al acoso sexual. Más adelante vamos a poder ver cuál es la diferencia entre estas dos figuras. La segunda de las modalidades contenidas en la Ley 1010 es la persecución laboral. ¿Qué es eso de persecución laboral? Pues es una conducta, en primer lugar, que debe ser reiterada y en segundo lugar se define como una conducta que puede ser arbitraria. ¿Qué es lo que está buscando esa persecución laboral? Inducir, en la mayoría de los casos, a la renuncia del trabajador. Y como les decía anteriormente, no es una renuncia voluntaria, es una renuncia que precisamente está desarrollando porque siente que está perseguido, que lo están descalificando profesionalmente o que tiene una carga excesiva de trabajo que es desproporcionada en relación con el resto del grupo de personas que trabajan con él en su organización. A manera de ejemplo, bien pueden ser negativas injustificadas de manera permanente para otorgar permisos, para otorgar licencias, cambios de horarios permanente, múltiples denuncias disciplinarias que no tienen fundamento. Eso no quiere decir que yo no pueda desarrollar, digamos que un proceso disciplinario con un trabajador que no esté cumpliendo con sus obligaciones. Lo que sucede es que cuando es de manera arbitraria y es reiterado y no tiene fundamento, esa conducta sí se puede constituir como una persecución laboral, que sería la segunda de las modalidades de este acoso laboral y, como les decía, contenido en la Ley 1010. También podrían llegar a ser exigencias permanentes. ¿Para qué? Para trabajar en domingos, para trabajar en festivos, pero de igual manera sin fundamento y de manera discriminatoria. ¿Qué quiere decir eso? Es a ese trabajador que de manera específica siempre le niego permisos. Es a ese trabajador al que siempre debe estar programado para trabajar. Al resto no le realizo una exigencia de igual manera. Y además de eso, de que es reiterada y de que es arbitraria, pues no tiene un fundamento. La tercera de las modalidades es la discriminación laboral. ¿Qué es eso de la discriminación laboral? Hacemos referencia a la discriminación laboral cuando hablamos de actos que son también discriminatorios, como bien su nombre lo indica, y que son diferenciados, que no tienen una razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, genero una discriminación con un trabajador porque es de una raza determinada, o genero una discriminación porque es de un género determinado. Entonces, a la mujer le genero mayor discriminación, o al hombre le genero mayor discriminación porque es un género contrario al mío, o porque esa persona tiene un origen familiar diferente, o porque es de otro país, o porque desde el punto de vista no es un nacional como yo, entonces genero discriminación. O incluso podría ser que cuando hablamos de discriminación laboral también se tenga en cuenta que se genera una discriminación por la condición social o por el credo religioso o incluso por la preferencia política. Temas que a todas luces, pues desde el punto de vista laboral, no pueden desde un punto de vista de la razonabilidad generar actos diferenciatorios con otros compañeros. La siguiente de las modalidades es el entorpecimiento laboral. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de entorpecer esta labor del trabajador,
pues hablamos de acciones que pueden estar tendientes ¿a qué? A obstaculizar el cumplimiento. Entonces, hacemos todo lo posible para que ese trabajador no pueda llegar a cumplir. Le privo los insumos, no le doy los elementos necesarios, o le doy de pronto oculto información, oculto correspondencia, o puedo llegar a destruir documentos. O lo que estoy buscando es que con estas acciones que obstaculizan ese cumplimiento puedan llegar a ser más gravosa el cumplimiento de las obligaciones del trabajador o retardarlo para generar algún perjuicio dentro de su trabajo. La siguiente de las modalidades es la inequidad laboral. Y cuando hablamos de inequidad laboral, pues es básicamente hacer mal uso del ius variandi, de esa facultad que tiene el empleador de realizar cambios de tiempo, modo y lugar en las condiciones que ha contratado con su trabajador, o generar discriminación, donde se generan imposición de deberes que resultan extraños a las obligaciones laborales, donde genero asignación de funciones que definitivamente van a menospreciar al trabajador. Estoy realizando cambios continuos, está contratado para un tema específico, unas funciones, y resulta que decido que haga unas actividades que no están relacionadas con su cargo, pero que además van en detrimento de esa dignidad del trabajador. Eso es una inequidad laboral y hace parte de las otras modalidades de acoso laboral. La modalidad de desprotección laboral, que sería la sexta y la última. Entonces, cuando hablamos de desproteger laboralmente al trabajador, hacemos referencia a poner en riesgo su integridad, a poner en riesgo la seguridad. Entonces, defino que esa persona vaya y realice unas actividades específicas, pero no tiene en cuenta el cumplimiento de requisitos mínimos de protección para que la labor que él está desarrollando la esté haciendo no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino conservando su integridad, puede ser física. Esa desprotección laboral también puede no solamente llegar a generar que ponga en riesgo la integridad del trabajador, sino que a través de órdenes o asignaciones de funciones yo esté solicitando a ese trabajador que cumpla con unas actividades sin tener los requisitos mínimos de protección y seguridad del trabajador. Existen, digamos, hablábamos de unas modalidades generales, ¿no? Hoy en día podríamos hablar de acoso laboral también en la era digital. Y cuando hablamos de acoso laboral en la era digital, ¿qué es eso? Podemos llegar a generar intimidación a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, mensajes que son inapropiados. Y como les decía hace un rato, dentro de la modalidad que hace referencia al maltrato laboral, bien podemos hablar también de acoso sexual, donde enviamos mensajes a través del teléfono o del correo electrónico, donde no son apropiados o tienen una connotación sexual. En nuestro siguiente capítulo de este curso vamos a ver entonces qué son las circunstancias agravantes, vamos a hablar de la diferenciación entre acoso laboral y acoso sexual, también vamos a hablar cuáles son las conductas atenuantes, que no es acoso laboral, porque también debemos tener en cuenta que hay conductas que no son acoso laboral y que los trabajadores deben tener en cuenta, y vamos a cerrar con algunas conductas que van a definir qué es el acoso sexual en el trabajo, principales conductas que pueden llegar a constituirlo. Esperamos que sigan con nosotros en este curso y nos vemos en la próxima emisión.